Una tormenta que deja más miedos y desigualdades. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Cada día se vuelve más evidente, menos disimulada, esa dura realidad que algunos se resisten a reconocer o prefieren ignorar para no buscarse problemas. La tormenta tropical Laura tocaba tierra por el extremo oriental de Cuba, habiendo causado estragos a su paso por República Dominicana y Haití, pero las celebraciones de la Federación de Mujeres Cubanas, FMC, y las loas de Vilma Espín fueron las noticias que encabezaron los titulares de prensa y no la inminente afectación del viento meteorológico. Incluso la habitual conferencia de las 9 de la mañana sobre el comportamiento del COVID-19, impartida por el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, no comenzó este 23 de agosto lamentando el fallecimiento de 2 mujeres a causa del coronavirus, sino con una empalagosa y forzada apología sobre la FMC. No importa que las personas anduvieran enloquecidas buscando clavos, sogas y sacos de arena para asegurar sus techos, puertas y ventanas, y otras propiedades personales, haciendo filas y pidiendo dinero prestado para comprar algo de comida, acarreando agua potable y rezando por un poco de piedad divina. El noticiero de la televisión y los funcionarios del Partido Comunista que los orienta les apremiaba la divulgación de la ceremonia de la FMC. Observando las imágenes que mostraron en la televisión de los actos políticos frente a la tumba de Vilma, logró calcular que debieron haberse gastado unos cientos de dólares en rosas amarillas, rojas y blancas de las ofrendas, y otras cantidades mayores también se habrá empleado solo para el traslado en avión desde La Habana hacia el lugar del acto, así como el alojamiento de los funcionarios del FMC en los hoteles o casas de visita. Un derroche de recursos en momentos de crisis económica agudizada que contrasta por sus excesos con el modo ruin de manejar la situación de alarma ciclónica, que ni siquiera se ofreció un poco más de alimentos, sino que apenas se nos fue adelantada la cuota mensual de arroz, azúcar y frijoles que nos toca por la libreta de racionamiento. Ni una onza más de lo que la ciencia cubana pudo haber establecido como suficiente para que nadie muera de inanición, pero también ni un centavo menos en los precios de venta, sin hablar de las gratuidades que pueden beneficiar a las personas que, como se sabe, para finales de mes ya no les queda absolutamente nada de la pensión o del salario estatal, mucho menos cuando han estado durante meses recluidos en casa, algunos incluso recibiendo el 60% de los ingresos y otros abandonados a su propia suerte debido al caos profundizado por la pandemia. Pero Vilma Espín sí tuvo rosas importadas y hasta rosas cultivadas exclusivamente para atender el sitio donde reposan sus restos, aun cuando las funerarias de Cuba, esos sitios de espanto donde se reciben los cristales, maderas y clavos de los ataúdes, y donde estos no son mejores que un cajón de bacalao, se vuelve imposible conseguir un puñado de flores para adornar un féretro. Sobre estos contrastes no se habla ni se hablará jamás, al menos no con el tono que se debiera abordarse en los medios de prensa oficialista, como tampoco se critica el soberano absurdo de que puedan creer y producir en 3 meses una vacuna contra el coronavirus, cuando en las farmacias durante años no ha habido una aspirina, un condón o una curita. No sé si ya se habrán enterado, pero además del coronavirus, una epidemia de sarna se propaga en los barrios pobres por falta de higiene, y no hay medicamentos para detenerla, y no obstante, los médicos, esos para los cuales el régimen reclama el Nobel de la Paz, aseguran a los pacientes que con solo untarse conocimientos de hojas de guayaba sanará en unos días. Pero la vacuna contra el COVID-19 está en desarrollo, y me imagino que alguien ha estado negociando los contratos para exportarla, aunque con ese dinero que posiblemente ganarán, jamás a nadie se le ocurrirá que el Ministerio de Salud pueda adquirir lotes de permetrina para que el pueblo alivie la picazón o aspirina para que el dolor de cabeza que produce el comunismo sea más pasajero. Lo cierto es que cada día se vuelve más evidente, menos disimulada, esa dura realidad que algunos se resisten a reconocer o prefieren ignorar para no buscarse problema. Una realidad dolorosa que nos reduce solo a la naturaleza servil y manipula ahora de los medios de prensa del régimen, un fenómeno de cualquier contexto más allá de nuestras fronteras, sino la cruda verdad sobre las prioridades del gobierno y que ya sabemos no son el bienestar de las personas y mucho menos la prosperidad del país, con todos y para el bien de todos, pues cada día andamos peor y estamos más asediados por los miedos y la desesperanza. ¿De qué otro modo entender que no haya dinero para importar alimentos
o siquiera producirlos en abundancia, pero en cambio la construcción de nuevos hoteles se haya mantenido a igual ritmo que antes de la pandemia, aun cuando se sabe por datos divulgados por la CEPAL que el turismo decrecerá a niveles nunca antes experimentados en la región. El rascacielo de cristal se levanta en plena Rampla y que busca superar en tamaño a cualquier otro edificio del país. Comienzan a crecer, así como aumentan las aglomeraciones en los barrios de Cuba para comprar pollo, aceite, pan o lo que sea, no sea agradable o no, o al paladar o perjudicar para la salud. En la parcela de la calle Primera, entre D y E, en Vedado, están a punto de ser concluidas dos estructuras que han consumido tanto acero y cemento como hubiesen sobrado de haber sido empleados para asegurar que todos los balcones del centro de La Habana y La Habana Vieja permanezcan en sus sitios y causar más muertes. En definitiva, ninguno de esos dos hoteles, con la nueva normalidad mundial, con las principales economías en recesión, servirán de algo que no sea para mera vanidad, la prepotencia, la proyección de una imagen próspera que no corresponde con la realidad. No debe haber mayor orgullo para un gobierno que el de hacer del país un lugar cómodo, seguro, agradable para absolutamente todos los ciudadanos, y lo que tenemos hoy en Cuba es quizás uno de los países menos confortables para los que viven a diario y sin dólares en los bolsillos, una nación poco atractiva y que en consecuencia repele a sus propios hijos. La conmina de escapar agobiándolos con temores, asfixias, desesperanzas, aunque años después los reciba con un abrazo, con un gesto disimulado para meterles mano en los bolsillos y sustraerle las carteras. Si la tormenta Laura hubiera atravesado la isla con la fuerza y el poder destructor que anunciaba, en medio de tanta escasez, quizás habría sido para Cuba el final de un camino tortuoso, pero tal vez así de grave andamos como país que, al menos por esta ocasión, la naturaleza nos concedió el pequeño milagro de no agregar otro capítulo a la mala racha que arrastramos. Si una desgracia menor puede llamarse milagro, entonces el paso poco devastador de la tormenta tropical Laura por territorio cubano lo sería, aunque es uno de esos milagros que solo un condenado al infierno esperaría del mismísimo demonio, porque el sistema eléctrico quedó en pie asegurado que tengamos suficiente luz para que, entre apagón eléctrico y alumbrón, contemplar nuestra miseria. Por otra parte, nos ha dejado la desgracia de las lluvias, el agua suficiente para que, dentro de unos días, cuando el sol intenso saque la piedra, comiencen los derrumbes de edificios y las demás tragedias que representan. Un alivio que la tormenta Laura no fuera todo lo terrible que se esperaba y además que nos haya perdonado la vida, pero sin dudas una desgracia menor que se agrega a la otra desgracia nacional de ser un país secuestrado por un partido político y en consecuencia un contexto rebosante de miedos e incertidumbres. En las horas previas al paso de la tormenta vinieron a infundirnos otros temores, además de los que ya tenemos sembrados desde dentro muchísimo antes de la pandemia. Incluso esta llegó como un refuerzo a un cúmulo de pesimismo que nublan la mente de la mayoría de los cubanos y cubanas y que los hace pensar apenas en términos de la más básica supervivencia, donde no valen los sueños de futuro y donde el mañana es algo tan pedestre como la espera de una remesa por llegar para los más afortunados o el contar con algo de comer cualquier cosa cuando al día siguiente hagamos una cola en la bodega de la esquina. Siguiendo con las noticias, Panamá no contará con médicos cubanos, asegura el ministro de Salud. Las autoridades del país canalero habrían frenado la negociación con el régimen de la isla debido a las presiones del gremio médico tras el anuncio hecho por el presidente Laurentino Cortizo. El ministro de Salud de Panamá, Luis Francisco Sucre, descartó la posibilidad de contratar médicos cubanos para enfrentar la pandemia del coronavirus, informó la agencia AFP. El anuncio se produce apenas 2 semanas después de que el presidente de ese país, Laurentino Cortizo, admitiera que su gobierno estaba tratando de llegar a un acuerdo con el régimen de la isla para la contratación de los galenos para enfrentar el COVID-19. En estos momentos, esa decisión se ha dejado de lado, señaló Sucre el pasado lunes en referencia a la posibilidad de traer personal sanitario de La Habana. Ahora la estrategia de Panamá es renegociar el sector de la salud y armar nuevas estrategias para reforzar la atención de los enfermos en el país. Según AFP, las autoridades del país canalero habrían frenado las negociaciones con el régimen de la isla debido a las presiones del gremio médico, molesto por el anuncio hecho hace 2 semanas por el presidente Cortizo. Ante la voluntad expresa de contratar galenos cubanos, asociaciones médicas panameñas recordaron a los políticos que la ley restringe el ejercicio de la medicina y la enfermería para los extranjeros.
También se habría tenido en cuenta las advertencias hechas por el gobierno de Estados Unidos, que ha llamado a no contratar médicos cubanos para no favorecer lo que considera un claro ejemplo de esclavitud moderna. El asunto habría sido tratado hace pocos días durante la visita realizada a Panamá por el consejero de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, Robert O'Brien, y el director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, el cubano-americano Mauricio Clever